Siempre, buenos días en primer lugar y buenos días también a las personas que puedan estarnos viendo a través de Internet. Siempre cuando alguna persona pide el bautismo, pues tanto los pastores como ancianos, como responsables de la Iglesia, pues intentan darle unos cursos, darle unas ideas de lo que es el bautismo. Sabéis que la palabra, para el que no le suene, la palabra, ahora se dice candidatos al bautismo, pero la palabra bíblica era catecúmeno. Los catecúmenos eran los que aprendían ya la doctrina para bautizarse, y se les dice, se les aconseja que sean conscientes de lo que implica el bautismo. Es decir, que el bautismo cristiano es una cosa muy seria. Es una identificación con la Iglesia. Y siempre pues se intenta transmitir esa idea que es la seriedad de lo que es el bautismo. Antes decía Abraham una cosa que a mí me ha hecho pensar mucho. Me ha hecho pensar mucho porque he visto a personas que de un día para otro, pues, el Señor los ha llamado a su presencia. Y me ha hecho pensar. Y a veces tenemos que decir cosas que no nos gustaría decir, que no son cosas agradables. Y sin que sirva de precedente, el otro día decía el nuevo Papa de Roma que la Iglesia no está para agradar al mundo. La Iglesia está para enseñar el camino al cielo. Yo suscribo esas palabras, las haya dicho quien las haya dicho. La Iglesia no está para agradar al mundo, que a veces es lo que queremos. Queremos que el mundo le agrademos, que no nos vean raros, nos van a ver de todas maneras, no os preocupéis, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, en todo momento. Y quiero llevaros al texto del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 14, donde habla algo muy importante para nosotros. En Lucas 14, en los versículos 25 al 33, nos habla de cosas muy importantes que vamos a analizar esta mañana dentro de lo que son las parábolas de Jesús, porque dice así, en el 14 del 25 al 33, dice grandes multitudes, ya hemos hablado de las multitudes en alguna ocasión, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, es decir, el doble? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Una parábola difícil, una parábola dura. Grandes multitudes. Pero fijaros lo que dice el Señor. Fijaros lo que dice el Señor a esas multitudes. Dice, si vosotros queréis seguirme, no, dice si alguno. Creo que esta distinción es interesante, porque no se está refiriendo a la masa, se está refiriendo ya al individuo. Es decir, si todos queréis seguirme, no, dice si alguno. Si alguien de entre vosotros quiere venir a mí y no aborrece a su padre y a su madre, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que no queramos a nuestra familia? ¿Pensáis que dice eso Jesús? No está diciendo eso. Aquí el verbo aborrecer, que a nosotros nos parece fuerte, en otras versiones puede decir si alguno no da preferencia
o prioriza, como se dice ahora, si alguno no prioriza el amor a Dios por encima de todas las otras cosas, no es digno de ser mi discípulo. Y ojo, aquí no está diciendo de ser creyente en mí, sino está diciendo mi discípulo. Porque algunas veces pensamos, decimos, bueno, una cosa es ser creyente y los discípulos, pues bueno, algunos que sirven en la iglesia, algunos que predican, algunos que tienen algún ministerio. No, el creyente es un discípulo toda su vida. Y somos discípulos de Jesús. Y tenemos que aprender de Jesús. Y dice, aquí hay dos cosas, aborrecer. Y nos parece extremo, ¿verdad? Ese punto, primero, aborrecer. Yo cómo voy a aborrecer a mi padre y a mi madre y a mi hijo, eso no puede ser. Aquí el Señor no está diciendo, al contrario, me está diciendo que honre a mi padre y a mi madre. Y que sea el mejor con todo lo que hay a mi alrededor. Pero aquí está diciendo, al que no ponga por delante mi palabra y mi persona y lo demás es secundario, entonces no es digno de ser mi discípulo. Pero también dice otra cosa. Dice, y el que no lleva su cruz. Y aquí en la sabiduría popular está equivocada. Porque no es llevar una cruz, llevar una carga. Oye a las personas decir, ay, qué cruz me ha tocado. No, eso es una cruz, pero la que se refiere aquí Jesús es otra. ¿Dónde iba Jesús con la cruz? Él no se quejaba de la carga, pero él sabía lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba? El martirio. Entonces, cuando aquí habla Jesús de el que no coge su cruz y me sigue, quiere decir que no está dispuesto a poner su propia vida si fuera preciso, no es digno de ser mi discípulo. Así que esos dos puntos, aquí no valen compromisos de tipo social. Me acuerdo una vez una persona agradecida con la iglesia, pues se bautizó y estaba todos los domingos al culto puntual, primero los estudios, no se perdía nada. Y ya me decía, hombre, es que si yo he dado una palabra, la tengo que cumplir. Y decía, muy bien, pero esto no es una cosa social. Este compromiso no es conmigo, ni con otro anciano, ni con nadie. Este compromiso tiene que ser con el Señor. Si tú no lo haces eso de corazón, y no lo haces genuinamente, y no lo haces de voluntad de querer servir al Señor en todos los aspectos, el compromiso social aquí no vale. El compromiso social aquí no vale. Porque dice, volviendo a lo que dice el texto, porque ¿quién de vosotros, dice el Señor, queriendo edificar una torre? Bueno, dicen algunos eruditos que Pilato se había propuesto edificar una torre en Jerusalén y se había quedado un poco a medias porque le faltaba el presupuesto. Por eso era la idea de subir los impuestos y de acribillar al pueblo judío con impuestos para que él pudiera edificar una torre. Pero aquí una torre no significa precisamente que tenga que ser una torre como la entendemos nosotros como una torre. Sabéis que en Cataluña, concretamente en Barcelona, a una casa que tú edificas en el campo le dicen una torre. Y dicen, bueno, pues voy a hacer una torre en la... Y yo una vez cuando estaba allí y oía eso, y decía, aquí todo el mundo hace torres, ¿esto cómo es? Pues no, era una casa, era un chalet o una casa en la montaña. Bueno, pues dice que ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, queriendo edificar o elevar una edificación o algún proyecto, no se pone a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y hasta ahí la primera parte de esa parábola. Hoy en día hemos visto muchas personas que les ha pillado la crisis por medio. Se pusieron a edificar casas bonitas, pero vino la crisis. Hombre, no vamos a tener la mala idea de reírnos de ellos. Hoy en día comprendemos que las hipotecas, que los bancos aprietan, que las circunstancias laborales están mal, pero en este tiempo no era así. En este tiempo, cuando habla Jesús, era todo constante y sonante. Y el que juntaba para hacer una cosa lo hacía, y el que no podía hacerla. Pero no había crédito, o había crédito a altos intereses, altísimos intereses, lo que era la usura, y la gente vivía de otra manera. Pero el que se ponía a hacer algo calculaba los gastos. ¿A cuántas personas has visto tú
que han dado testimonio de Jesús, que se han bautizado, que han participado en la vida de la Iglesia. Y ha pasado un tiempo y si te vi no me acuerdo. Yo conozco muchas. Pero gracias a Dios, conozco también a muchas que siguen fieles en el Evangelio. Doy gracias a Dios por ello. Que siguen fieles al Evangelio a pesar de los pesares. Y grandes multitudes iban detrás de Jesús. Y si analizamos la multitud, pues iban por distintas causas. Unos iban pidiendo milagros, otros tenían demonios que querían liberarse de ellos, otros por curiosidad, otros porque estaban ociosos y iban allí a ver qué pasaba. Y el Señor Jesús, si alguno de verdad quiere venir a mí y no me pone por delante de la familia, de los hijos, de la pertenencia, pues esto coincide con otro versículo que nos dice en Mateo: el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ser discípulo, hermano, está por encima incluso de las relaciones familiares. No me digáis que es muy difícil, yo lo sé. Yo soy el primero que reconoce que esto es difícil. Que esto es difícil sin la ayuda del Señor. Tomar la cruz no es para llevar cargas, no es para decir, vaya cruz que me ha tocado y tengo que seguir adelante. No, llevar la cruz es identificarse, si fuera menester, con la muerte de Cristo. Hay dificultades, hermanos. Cuando uno se convierte al Señor, tiene que ser consciente de que hay dificultades. No es un jardín de rosas. No es ese evangelio que están predicando por ahí muchos que dicen, conviértete al Señor Jesús y se te van a solucionar todos los problemas. Vas a tener una economía brillante, vas a tener unas relaciones sociales perfectas, impecables. El evangelio de Jesús es totalmente distinto. Se pueden presentar dificultades. Se pueden presentar dificultades y más a personas, y muchos habéis vivido la experiencia, o la hemos vivido, o la han contado, de personas que se han convertido y han tenido roces con la familia. Incluso la familia te ha mirado así raro. Y dices, a veces, ¿merece la pena? ¿Merece la pena seguir a Jesús con todas estas cosas? Yo pregunto, ¿merece la pena? Porque hay un costo alto. Perseverando con amor y paciencia, en el camino de la salvación. Y aquí nos dice en estos versos, del 28 al 30, aquellos que se burlaron de aquella persona que se puso a edificar y no pudo llevar adelante su hazaña. Pero hay otra parte que más o menos se interpreta de la misma forma, que dice el rey que al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000. Tengo 10.000 hombres, eso es lo que tengo. Y ese rey quiere ir a la guerra con uno que tiene 20.000, que tiene el doble. Cualquiera diría, ese si lo hace es que no tiene ni idea de lo que es la batalla. Así pues, dice, este rey, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le dice, che, vamos a negociar que no quiero enfrentarme. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Conscientes del costo. Hermano, aquí no está la palabra diciendo que tenemos que tomar decisiones correctas. Que tenemos que pedirle al Señor cuando tengamos que tomar una decisión en nuestra vida, que tomemos decisiones correctas. Que a veces las queremos hacer por nuestra cuenta y patinamos. Decisiones correctas. Vamos a seguir intercediendo al Señor por los hermanos que tienen dificultades. Tenemos que hacerlo. Porque muchas personas un día se arrepintieron de sus pecados. Se sintieron perdonadas. Participaron en las cosas de la Iglesia. Pero después de un tiempo, cuando vinieron las dificultades, es como la parábola del sembrador. Cayeron,
florecieron, pero al tiempo aquello se acabó. Así que tenemos que calcular el costo. El otro día, en la introducción a la carta de Tito, hacíamos una semblanza del apóstol Pablo. Pablo era judío, era un devoto de su religión, era un celoso, quería que su religión fuera la mejor. Pero además fue llamado por el propio Sanedrín a perseguir a los cristianos. Y tenía más o menos la edad de Jesús. Y cuando le llegó el momento de la conversión, se cayó al suelo y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabéis que la vida de Pablo cambió absolutamente. Pablo ya no se daba mérito por todas las cosas que hacía. Pablo ya, cuando le escribe a Tito y cuando le escribe a otro, pero precisamente en la carta de Tito dice: yo, Pablo, siervo de Jesús y apóstol de Jesucristo. Y siervo, ¿sabéis lo que significa ahí? Los que estuvisteis en el estudio si lo sabéis, ¿verdad? Siervo era esclavo. Y siervo era la persona que, o bien con salario o bien sin salario, tenía que hacer las cosas que el dueño le dijera. Y él se presenta no como Pablo allí, el erudito de los judíos, el filósofo, el que tenía ciudadanía romana, el que había estado estudiando con Gamaliel, el que era el mejor teólogo de la zona. Pablo allí se presenta como siervo de Jesús y apóstol de Jesucristo. Y sabéis que apóstol entonces no tenía las connotaciones que tiene ahora. Apóstol simplemente era un mensajero, era el que menos importancia tenía. Lo importante era el mensaje, pero el mensajero era el que llevaba la noticia. Es el que te trae a tu casa el paquete de Amazon. Eso es un mensajero. Pero realmente lo importante es el que te lo ha mandado. Pero el mensajero pasa, tú te olvidas del mensajero pronto. Ya no sabes quién te lo ha traído, si ha sido el que viene habitualmente o es otro. Pero el mensaje, lo que te ha traído, sí que te llama la atención. Pues Pablo se presenta aquí como mensajero, que era el apóstol. No se da más importancia que esa. Pero ¿y Pedro? ¿Qué decimos de Pedro, del que se habló aquí esta mañana? Sabéis que estando a la orilla del río, del mar de Galilea, y las primeras cosas que hizo Jesús en su ministerio, pasaba por allí Jesús y vio a Pedro y a Andrés que estaban echando las redes. Y le dijo: Pedro, sígueme, seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, espérate que esto tengo yo que hablarlo con mi empresa, o con mi padre, o con mi ayudante, o con mi equipo. Pedro dejó todo y siguió al Señor. ¿Cuál fue el costo que tuvo que pagar Pedro por seguir a Jesús? Mucho. Y el enemigo, cuando tú tomas una decisión por el Señor, te voy a decir una cosa, y lo dice la palabra, el enemigo te va a poner muchas pegas. El enemigo te va a decir un montón de cosas que vas a perder. Luego no es así. Te dice: vas a perder tal vez amistades si quieres seguir una vida de discípulo de Cristo. Vas a perder amistades, vas a perder influencia, vas a perder muchas cosas. Luego no es así. Pero el enemigo, que es el padre de la mentira, te va a hacer que te lo creas. Voy a perder relaciones. Algunos han dicho: uy, mi negocio, yo no puedo convertirme al Señor porque mi negocio. Demuestra que eres un buen profesional y ya verás cómo tu negocio va. Pedro tuvo que dejar muchas cosas, a pesar de las dificultades. Pablo, del que ya hemos hablado, ¿qué dice Pablo? Porque en la carta a los Romanos, capítulo 8, 18, que los sufrimientos de este tiempo presente, y Pablo sabe que hay sufrimiento, pero si estuvo en la cárcel, aquí no hemos estado ninguno. ¿Qué va a decir? Que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, no se pueden comparar con la gloria que será revelada en nosotros. Entonces, ¿qué miramos?
con la perspectiva de 4 cosillas de aquí del mundo? ¿O estamos mirando con la perspectiva eterna que no acaba nunca? Y también declaró en 2 de Corintios que nuestra leve tribulación, fijaros lo que dice leve tribulación, y Pablo había sufrido más que todos nosotros, que nuestra leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que esta era la visión de Pablo, y fijaros si había perdido cosas. Un hombre que viajaba por el mundo con una naturalidad impresionante, un hombre que conocía varias lenguas, un hombre que tenía nacionalidad romana, un hombre que conocía el mundo, que conocía las circunstancias, que conocía su sociedad. Y sabéis, después de enumerar todas las cosas, cuando dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, fijaros lo que dice Pablo, para que no nos vengamos arriba, si alguno piensa, le está diciendo los filipenses, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo, decimos, Pablo, ¿dónde está la humildad? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estas palabras de Pablo tienen que hacernos pensar. Estas palabras de Pablo tienen que hacernos mella. Y Moisés, yéndonos al Antiguo Testamento, porque podríamos poner ejemplos de muchas personas que han dejado todo por seguir al Señor. Dice Moisés, dice el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 25, autor de Hebreos 11, 25, dice, hablando de Moisés, antes de ser maltratado, escogiendo antes, vamos a leerlo bien, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En otras versiones dice de Egipto, pero Egipto para los estudiosos, para los eruditos, era el pecado, igual que Babilonia. Dice, teniendo los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, es decir, que voy a valorar mucho más el vituperio de Cristo, es decir, lo que se van a burlar de mí, lo que me van a hacer, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pablo no estaba mirando en lo que pasaba por aquí, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque como se sostuvo, ¿cómo se sostuvo? ¿Qué le dio fuerza a Moisés para hacer esas decisiones? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, la fuerza de Moisés era que veía y caminaba como si estuviera viendo la presencia de Dios todos los días. Hermano, dejó Egipto y dejó no un egipcio cualquiera. Moisés era de la gente gorda de Egipto, era de los linajes, era del linaje no porque era judío, pero había sido adoptado y había sido educado en las letras egipcias, en la ciencia, en el arte, en la sabiduría, y lo deja todo por irse a padecer con los hebreos que estaban allí esclavizados. Y se sostuvo por la fe. Y es uno de los héroes de la fe que nos dice la carta a los hebreos. Y le daba igual la ira del rey Faraón, porque se sostuvo como viendo el invisible. ¿Has probado cuando te pasa alguna cosa seria en tu vida decir, quiero ver al invisible? Yo quiero una manifestación del invisible aquí en este momento.
aquí y ahora. Hazlo, hazlo. Porque ¿cómo se puede soportar perder tanta gloria? Tanta gloria. Dejarlas a un lado, por amor al Señor. Por eso, hermanos, cuando reflexionamos sobre... Y fijaros que yo no sabía lo que iba a hablar Abraham esta mañana, pero sí que tenía esto ya escrito aquí, y lo podéis mirar perfectamente, que tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas. La palabra nos dice que andamos por fe, no andamos por vista. Andamos por fe. Y Mateo recoge las palabras de Jesús que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Que me decían el otro día que habían robado en un piso, en una zona más o menos céntrica de Bailén, y era un ático, y allí alguien sabía que la señora tenía un dinero y que tenía una joya y que le robó. Pues adiós tesoro, adiós tesoro, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si yo atesoro en las cosas materiales de una forma ya ajena a la voluntad de Dios, pues allí estará mi pensamiento siempre. Y Pedro, que se mencionaba también esta mañana, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Y está refiriéndose aquí a los que un día se manifestaron como creyentes, y dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Y dice, su postrer estado, es decir, su estado último, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto sí, esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Esto es duro. Y quiero dejar con nosotros, en esta mañana, dejar con nosotros el pensamiento de que por muchas dificultades, por muchos costos que tengamos que pagar, nunca llegaremos a pagar una salvación tan grande. Nunca llegaremos a equipararnos y a ser dignos de la salvación por nuestras propias obras, sino que hacemos las cosas y tenemos que hacerlas por obediencia al Señor, por compromiso con el Señor, por saber y asumir personalmente cada uno, en nuestra familia, en nuestro entorno, en donde estemos, asumir cada uno que seguir al Señor tiene un costo. Tiene un costo. El Señor Jesucristo lo dice. No es ninguna broma. No es ninguna broma. Y a veces pues tenemos que decir estas cosas. Hay que decirlas porque están en la palabra de Dios. De la misma forma que está que habrá un galardón. De la misma forma está que el Señor nos va a compensar. ¿No dice el Evangelio que el que diera algo a alguien necesitado en el nombre del Señor, el Señor se lo va a triplicar y multiplicar? Pues lo mismo. Cuando nos comprometemos con el Señor, cuando cumplimos su voluntad, el Señor es fiel y el Señor está ahí para compensarnos de la forma que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Pero claro, tenemos que dar el paso. Tenemos que dar el paso de fe. Tenemos que dar el paso de fe como lo hicieron estos personajes, hermanos nuestros de la palabra, que dieron el paso de fe sin pensar, en primer lugar, que vendrían dificultades, aunque ya lo sabían, que vendrían dificultades, que vendrían enfrentamientos, que vendrían problemas, que no nos va a hacer, el mundo no nos va a dar un aplauso cuando nos vea por la calle. Pero dentro de eso estamos llamados a un buen testimonio. Estamos llamados a andar por un camino de buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros, para que los que hablan mal de nosotros, para los que nos calumnian o nos dicen cosas que no son ciertas, nosotros les demostremos que están equivocados con nuestro testimonio, con nuestra actitud, con nuestra forma diferente de ver las cosas, con nuestra forma diferente de andar el camino. Apocalipsis, termino con este versículo: si alguno tiene oído, oiga. Cuando dice esto el Señor
es muy, muy importante. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y en Apocalipsis también sube el clamor de los santos que habían sido sacrificados y los que salían de la tribulación, y todas sus oraciones estaban allí. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé sabiduría para aprovechar nuestro tiempo y para calcular los gastos, calcular todas las cosas que tenemos que darle al Señor en razón de lo que Él nos ha dado a nosotros primero, que nos ha dado mucho, Ah, pero vienen problemas. Ay, pero es que también siempre no estamos como estamos aquí en la iglesia, que estamos meditando en estas cosas. Salimos a la calle y tenemos otras cosas en la cabeza. Pero lo mismo le pasaba a Moisés. ¿Y qué tenía? Se guiaba con la fuerza de como el que está viendo, fijaros qué cosa, viendo al invisible. El invisible no se puede ver, por definición, pero viendo al invisible, quiere decir, teniendo siempre el pensamiento de que estaba respaldado por el Señor, respaldado por su Dios. Y así tiró para adelante todo el tiempo. E hizo grandes hazañas, Moisés, por renunciar a cosas que las tenía muy fáciles en su vida. Pues hermanos, que sepamos también nosotros renunciar, no por ser mejores, no por santificarnos mucho más, sino por seguir la voluntad del Señor. Y comprometernos. Y decir, Señor, un día, di un paso de fe. Señor, auméntame esa fe. Auméntame esa fe. Que yo vea tu maravilla, que yo vea tus prodigios. Y seguro que los vas a ver. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ahora en este tiempo, Señor, que nos vamos a dirigir cada uno a nuestra casa. Señor, que tu palabra quede con nosotros. Que tu palabra quede ahí latente, Señor, para ponerla en práctica. Señor, que sepamos lo que a ti te costó nuestra salvación. Señor, que no escatimemos, Señor, las cosas que a veces te escatimamos por cosas pequeñas generalmente, porque tú no nos pides más de lo que podemos hacer. Tú sabes la medida de nuestras posibilidades y la medida de nuestra fuerza, Señor. Por eso sabemos que tú nos pides más de lo que podamos hacer. Pero, Señor, nos pides compromiso. Señor, nos pides fidelidad. Nos pides estudio de tu palabra, Señor. Nos pides, Señor, testimonio. Señor, y eso queremos dártelo, con tu ayuda, porque solos no vamos a poder. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en todo momento, como si estuviéramos cada día en presencia, y así lo estamos, en presencia del invisible, del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo que nos guía. Llévanos en paz y bendición, que todas las cosas que acontezcan en esta semana sean puestas bajo tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, amén.